La Edad Moderna fue una etapa que se desarrolló después de la Edad Media, a lo largo de los siglos XV y XVIII. Ese espacio de tiempo estuvo dominado por ideales que se enmarcaron en el progreso de la sociedad, la comunicación, el dominio y la razón. La Edad Media se vio marcada por un importante cambio filosófico que influyó en el ámbito social, político, artístico, literario y científico de la época. Esta edad trajo consigo grandes revoluciones, tanto en el pensamiento como en las artes, empezando por el periodo conocido como Renacimiento. Dicho movimiento cultural tuvo origen en Italia, en los que influyeron distintos filósofos, políticos, artistas e intelectuales. Pero antes un poco de contexto. Durante la Edad Media ocurrió una gran epidemia que marcó el fin de esta era, la peste negra. Esta es una enfermedad propia de los roedores, sobre todo de las ratas. Pulgas y piojos que picaron a esas ratas infectadas acabaron transmitiendo esa enfermedad a otros roedores y al ser humano. Esa enfermedad provocaba escalofríos, fiebre, náuseas, tos con sangre, mucha sed, prácticamente sangrado por cualquier orificio del cuerpo, sensación de agotamiento y apariciones de bubones negros en la piel, muy dolorosos que al reventarse supuraban un líquido con un olor muy asqueroso. De ahí el nombre de peste negra o Black Death en inglés. Y la mortalidad era de un 80% aproximadamente. La gente solía morir a los 5 días de manifestar los síntomas y se estimaba que un tercio de la población europea perdió la vida. Unos 30 millones de personas de los 80 millones que se estima que podía tener, y no recuperaría la población hasta un siglo después. Eso sin contar con los muertos de Asia y África, que se habla de entre unos 40 y 60 millones de muertos. Lo único más o menos positivo fue que erosionó por completo el sistema feudal de la Edad Media, afectando tanto a las clases bajas como a la nobleza y la realeza. Muchas granjas y haciendas rurales quedaron abandonadas. La escasez de mano de obra y la bestial subida de precios provocaron revueltas sociales que obligaron a los monarcas a tomar medidas para controlar la inflación. Los señores feudales, asociados al mundo agrario, cayeron en desgracia al no poder cobrar la renta a sus vasallos, y los reyes comenzaron a volver a tener el poder absoluto. Con una lenta recuperación a principios del siglo XV, vemos una transición a una nueva concepción del mundo, el mundo moderno. Una época donde se deja a Dios algo más de lado para cambiarlo por un humanismo que pone al hombre en el centro de todo, algo que desembocaría en el Renacimiento, una época de grandes descubrimientos geográficos y científicos, una época que quería evitar a toda costa una nueva peste negra. Entre lo más destacable del Renacimiento tenemos la recuperación de la lengua y el pensamiento griego. Se impone un nuevo tipo de intelectual, el humanista. Tenemos la imprenta y una nueva clase social, la burguesía. Hay que tomar en cuenta que durante esta edad se dio el absolutismo, el cual es un sistema de gobierno absoluto, valga la redundancia, en el cual el poder reside en una única persona. A lo largo de los siglos XV y XVI, los europeos emprendieron una expansión territorial que les permitió conocer con mayor exactitud la forma y las dimensiones de la Tierra y los territorios que la forman. Durante esta época, los europeos, principalmente portugueses, españoles y británicos, recorrieron casi en la totalidad del planeta, cartografiándolo y conquistándolo en buena medida. El motivo de dicha expansión vino por la necesidad de acceder a las riquezas de Asia, con las cuales se podría contribuir al mercantilismo europeo, pero la causa o las causas mayores siguen siendo muy discutidas. En el siglo XV, los europeos tenían un conocimiento muy limitado del mundo. Conocían bien Europa y las tierras que bordean el mar Mediterráneo y el mar Negro. Sabían de la existencia de la India, de China y de Japón, a través de los viajeros y mercaderes como Marco Polo, que traían sedas, especias y productos de Asia. Las especias eran productos que no se producían en Europa. Se utilizaban para sazonar y conservar los alimentos, y para dar variedad a una dieta muy monótona basada en cereales, legumbres, y las más conocidas eran la canela, el clavo, la pimienta, la nuez moscada y el jengibre. La exploración global comenzó con los descubrimientos de portugueses de los archipiélagos atlánticos de Madeira y las Azores, la costa de África y el descubrimiento de la ruta marítima de la India en 1498 y la corona de Castilla, España, los viajes transatlánticos de Cristóbal Colón a las Américas entre 1492 y 1502 y la primera circunnavegación del mundo en 1519 y 1522. Estos descubrimientos llevaron a numerosas expediciones navales a través de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, y expediciones terrestres en América, Asia y Australia, que continuaron hasta fines del siglo XIX y terminaron con la exploración de las regiones polares en el siglo XX. El descubrimiento de América. El que había de ser uno de los viajes más trascendentales de la historia empezó a tomar forma el 22 de mayo de 1492, cuando llegó al puerto de Palos de la Frontera, en Huelva, una carta de los Reyes Católicos.
en la que se le ordenaba a la municipalidad contribuir con 2 embarcaciones a la expedición. Aunque no fue tan fácil armar los barcos y reclutar la tripulación, Colón pudo echarse finalmente al mar el 3 de agosto al frente de 3 naves, la Niña, la Pinta y la Santa María, 3 naves cargadas de provisiones y marineros y esperanzas de encontrar una nueva ruta comercial que cruzara el Atlántico. La primera, la capitana, era una nao, mientras que las otras 2 eran carabelas. La nao eran barcos de 3 mástiles y velas cuadradas, de tradición atlántica, pesadas y robustas, resultaban muy aptas para navegaciones largas. Por su parte, las carabelas eran más ligeras y maniobrables, tenían 2 o 3 palos que solían aparejar con velas latinas. Los principales conocimientos de Colón sobre el viaje y distancias que recorrerían se basaban en 2 hechos, uno cierto, que era que la Tierra era esférica, y otro erróneo, el tamaño de la misma. Después de hacer una escala en las Canarias el 6 de septiembre, la Armada tomó rumbo. El almirante calculaba que la distancia hasta Zipango, Japón, sería de unas 700 leguas, por lo que cuando se superaron las 800 sin avistar tierra, hubo que afrontar el descontento de sus hombres. A principios de octubre se vieron bandadas de aves, y la noche del 11 al 12 de octubre, deseosos de abandonar la aventura que cada vez parecía más temeraria, se dio el tan ansiado grito de tierra. Era la isla de Guananí, bautizada por Colón como San Salvador, e identificada con la actual Watling, una de las Bahamas. El navegante siguió su periplo por las islas de este archipiélago, Santa María de la Concepción, Fernandina, Isabela, etc., antes de arribar a Juana, Cuba, el 28 de octubre. El 6 de diciembre llegó a La Española. El día 24 del mismo mes, la Santa María encalló a la altura del actual Cabo Haitien, y sus restos sirvieron para construir un pequeño fuerte bautizado como Navidad. Por fin, el 16 de enero de 1493, Colón ordenó el regreso tras superar las Azores, y después de una breve escala en Lisboa, la Armada fondeó de nuevo en Palos de la Frontera el 15 de marzo, una aventura que abrió las puertas de América a los europeos, una peligrosa empresa que cambió el mundo, que cambió la historia para siempre. La reforma religiosa, o mejor conocida como protestante, fue un movimiento ideológico surgido en el siglo XVI, con el objetivo de modificar la religión católica para crear una nueva llamada protestante. La reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia católica, especialmente con respecto a las pretensiones de los papas por dominar la cristiandad. La reforma religiosa fue uno de los aspectos del Renacimiento, puesto que interpretó una nueva forma de religión católica. La desorganización eclesiástica, manifestada en los siguientes hechos, la vida poco edificada de algunos papas, tales como Gregorio VII y Julio II, que tomaron actitudes guerreras contrarias al espíritu cristiano, y Alejandro VI, que dejó 2 hijos, César y Lucrecia Borgia. El extraordinario lujo de la Iglesia, contrarios también a la sencillez y humildad enseñada por Cristo. Las ambiciones del alto clero para ocupar el pontificado, habiéndose dado caso de que en la Edad Media existieron 3 papas a la vez, uno en Roma, uno en Avignón y otro en Constantinopla. La mala organización de las iglesias. Desde que la Iglesia tuvo tierras para gobernar y formar sus estados, los papas actuaron como verdaderos reyes, mezclándose en las guerras y querellas de los estados vecinos y aumentando consiguiente el desprestigio moral de la Santa Sede. Además, para sufragar los gestos administrativos, la Iglesia creó una serie de impuestos, tales como las dispensas, apelaciones, derechos de consagración, diezmos e indulgencias. La labor de los precursores. En la Edad Media, algunos espíritus rebeldes iniciaron el movimiento de la Reforma y merecen por lo tanto el título de precursores. Ellos fueron los albigentes, herejes que pidieron la reforma de la Iglesia y fueron combatidos por el Papa Inocencio III, quien organizó para perseguirlos el Tribunal de la Inquisición. Juan Wycliffe, escritor inglés, profesor de la Universidad de Oxford, que consideró exageradamente al Papa como un anticristo, sostuvo intualidad de los sacramentos y pidió que todos los miembros del clero fueran actuales, suprimiéndose obispados y arzobispados. Wycliffe murió en 1384 mientras asistía a una misa. Un movimiento muy importante de la Edad Moderna es la Ilustración. Este era un movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La Ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado por ellos Siglo de las Luces. El iluminismo surgió como respuesta al absolutismo europeo, que tenía como características las estructuras feudales, influencia de la Iglesia Católica, el monopolio comercial y la censura de las ideas peligrosas. Fue en Francia donde tomó mayor auge en virtud del choque constante del feudalismo y el capitalismo emergente.
Como características tuvo la exaltación del poder de la razón sobre la fe y la religión, valorando la razón por encima de todo. Rechazaba la herencia que dejó la Edad Media, refiriéndose a este como Edad de las Tinieblas. Los pensadores de aquella época inventaron la idea de que nada bueno había ocurrido en esta época. Por ese motivo abogaban por la limitación de los privilegios del clero y de la iglesia, así como el uso de la ciencia para cuestionar las doctrinas religiosas. La Revolución Francesa, el cual fue un movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789, el mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo la iniciación de una nueva época llamada época contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la soberanía popular, y divulgó primordialmente el conocimiento de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano.